Saludos amigos y amigas de Hablando la Verdad, cobertura mundial desde Su Mundo TV, República Dominicana, para el globo terráqueo. Amanecemos en este día con un plato fuerte en el contenido de los medios de comunicación de la República Dominicana, con un tema impactante: la declaración final del Fondo Monetario Internacional, el informe de una misión que acaba de visitar no solamente el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y otras instituciones públicas y privadas, dando un visto bueno el Fondo Monetario a la economía, pero en un informe donde sugiere reformas trascendentales para el manejo de la economía dominicana. Una reforma tributaria, una reforma que reduzca los subsidios del Estado, la sugerencia de buscar más recursos económicos para financiar las inversiones, disminuir el endeudamiento, regular las cooperativas, además de una política combinada de lo fiscal con lo monetario. Un informe donde el FMI sugiere continuar la iniciativa para la recapitalización del Banco Central. El Fondo Monetario Internacional elogia el sistema financiero dominicano. El FMI proyecta un crecimiento de un 3% en la economía dominicana cerrando el 2025 y evalúa el impacto positivo de una combinación de la liquidez del Banco Central de 81,000 millones de pesos para calentar la actividad económica en el último cuatrimestre, acompañado de un presupuesto complementario de 69,000 millones de pesos. El Fondo Monetario Internacional analiza también la necesidad de una política organizada que le dé seguimiento al tema del cambio climático y de los fenómenos naturales y su impacto en la economía dominicana. Este programa, hace apenas 24 horas, analizaba el tema de los tornados que afectan diferentes comunidades del país, cómo vientos provocaron en las últimas 72 horas que miles de dominicanos no tuvieran energía eléctrica en el Cibao, y tornados frecuentes que tumban matas de plátano y de otros rubros, tornados que hacen daño en el suroeste del país, en el Cibao Central, en Dajabón, línea noroeste y otros puntos del país. A propósito de los encuentros que ha sostenido con el empresariado y otros sectores de la nación el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ahora el Fondo Monetario valora que se busque un consenso para la reforma fiscal y habla del impacto que tiene el escenario
económico internacional desfavorable para la economía de países como República Dominicana. Habría que ver cuál será la decisión de un presidente que decidió terminar su ejercicio en el poder en el año 2028 como el presidente Abinader, con la sugerencia del Fondo para una reforma fiscal. Ya vimos el año pasado, en un intento de una reforma fiscal que se diseñó en el gobierno sin el consenso de todos los funcionarios y que luego tampoco tenía consenso con la sociedad, que hubo que darle marcha atrás. Y de ahí hay un tema que el Fondo Monetario Internacional menciona, que es la posposición de reformas económicas en el país. ¿Aceptará el presidente Luis Abinader una combinación de reforma tributaria, de reforma fiscal, de la reducción de los subsidios al sector eléctrico, una reducción de los subsidios generalizados? ¿Aplicará el gobierno la sugerencia de la optimización del gasto público? Yo creo que realmente, y aquí comienzo mi análisis, la primera reforma que hay que hacer en el país es una reforma en el gasto público. Porque vemos cómo el incremento en el gasto público sigue forzando a la aprobación de préstamos. Hay otros factores también, aparte del gasto público. Hace apenas 24 horas divulgamos aquí que, según lo proyectado en el presupuesto general de la Nación, no fueron recaudados 24,000 millones de pesos en 10 fuentes para esos ingresos que no fueron recaudados. Y vemos que hace apenas horas el Senado de la República, al endeudamiento público del presupuesto general del 2025, le está agregando un nuevo endeudamiento de más de 10,000 millones de pesos. Hace poco aprobaron en el Congreso, mientras la gente estaba durmiendo, aprobaron préstamos por 615 millones de dólares. Y el tema endeudamiento es un tema del informe del Fondo Monetario Internacional, que siempre apuesta a que se reduzca el endeudamiento público en el país. Yo creo que hay que comenzar con una reforma profunda en el gasto, demasiado burocracia, demasiados gastos innecesarios, pero además con una combinación de que se reduzca el gasto público, combatiendo simultáneamente el cáncer de la corrupción. El cáncer de la corrupción. Yo recuerdo que cuando el doctor Leonel Fernández tomó posesión en el 1996 como presidente de la República, hablaba en ese momento de que la corrupción se llevaba el 30% de los recursos del sector público. Y escuchando a doña Milagros Ortiz Bosch, una mujer que combate la corrupción y que es una mujer valiente, llevó a principio del gobierno, junto al director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, un expediente a la justicia del cual no se ha hablado jamás,
un expediente de unos 14.000 millones de pesos con el tema del asfalto. Pero aquí todo es corrupción de cientos, de miles de millones. Y ya vimos el caso reciente de que una persona se comprometió en un solo caso a devolver 3.000 millones de pesos. Pero si usted devuelve 3.000, ¿a cuánto ascendió el nivel del acto de corrupción? Porque devolver 3.000 millones de pesos es una suma respetable, pero el que devuelve 3.000 de seguro que no pierde lo que recibió producto de ese tipo de situación. En el país, en la justicia, casos de corrupción, acusación de corrupción militar y de muchísimos casos. Incluso el propio presidente de la República, en una medida correcta, creó una comisión para recuperar parte del dinero robado al Estado. Robado al Estado. Ahora tenemos un escándalo en Senasa, pero tenemos muchos escándalos. El escándalo de las tierras del CEA, que el presidente Luis Abinader debe investigar, porque el asunto es que el murmullo del pueblo, la gente habla en las esquinas de todo lo que está pasando en el mundo, en el ejercicio del poder. Mira, y me gusta mucho una fotografía que publicó, esa foto está en las redes hace años, una foto donde aparecen Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y José Francisco Peña Gómez, una foto histórica que está ahí en las redes. Y Castillo Semán, Vinicio Castillo Semán, hoy está elogiando esa unidad que mantuvieron esos 4 políticos y publica la foto señalando que, enviando un mensaje de que el presidente debe hacer todos los esfuerzos para terminar bien. Yo también lo creo. Creo que el presidente debe evitar cualquier mancha a su gobierno, cualquier acto de corrupción que se presente, enviarlo a los tribunales y además darle transparencia total al uso de cada peso que maneje el Estado. Y yo inclusive aquí en este programa, porque ya el tiempo de hoy no es como antes, he mencionado en más de 50 ocasiones la necesidad de que aquí se audite todo el dinero recibido por el Estado en préstamos, en ingresos por impuestos, el uso del dinero. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando Federico Lalane José era Contralor General de la República, hizo unos informes sobre el uso del dinero público del puente Juan Bosch y de la ampliación de la autopista de las Américas, que comenzaba ahí con el proyecto de la autovía del Este. Yo creo que cada quien aquí debe rendir cuentas, porque el poder tiene un problema, y es que la gente se vuelve loca cuando tiene los cargos públicos. Yo recuerdo, y lo voy a decir públicamente aquí, de un funcionario en la administración del doctor Fernández. El doctor Fernández lo nombró en un cargo. Y ese joven se volvió loco con el cargo en que lo nombraron. Y a su casa prácticamente iba a bañarse y a quitarse el saco y ponerse otro, y de una vez cogía para una actividad. Pues eso terminó con un desenlace familiar, que su familia no resistió eso
y hubo un rompimiento con alguien que hizo, desde que se graduó como profesional, a ese funcionarito, como le decían en aquella época, borrachito de poder momentáneo. Perdió su mujer, generó un cambio de opinión en la sociedad, de un joven muy compenetrado con todos los sectores de la sociedad, a una persona que no cogía teléfono, que no saludaba y que lo único que hacía era que le interesaba era el cargo del momento. Hoy esa persona anda por las plazas comerciales de Santo Domingo queriendo darle la mano a sus verdaderos amigos, y ya no tiene los amigos que tenía antes de llegar al poder. Yo creo que el presidente debe dar pasos firmes y concretos para terminar bien. Aquí, por ejemplo, hay que auditar el barrilito. Hay que auditar. Ustedes saben que hay que auditar también en este país. Hay que auditar peso a peso desde que comenzó el subsidio a los partidos políticos. Eso es dinero público. Hace apenas horas enviaron a un juicio a un presidente de una federación deportiva, y así pudieran mandar a juicios a presidentes de partidos políticos y dirigentes que han manejado miles de millones de pesos pagados por el sufrido contribuyente dominicano. No es solamente auditar los préstamos, auditar el uso del dinero que entregó Aerodón al Estado, auditar el dinero de los partidos, auditar el barrilito y auditarlo todo. Auditar inclusive los subsidios, esos subsidios de que cariñito, de que sé yo qué, que en Navidad, todo hay que auditarlo. Y miren lo que le voy a decir. Hay un buen Contralor General de la República, un hombre muy capaz, que le está advirtiendo en las últimas horas a los funcionarios que va a rendir un informe mensual sobre el uso del dinero y el manejo en las instituciones del Estado. Finalmente, porque vamos ya a un cambio, el país amaneció con que el gobierno está decidido, y yo apoyo al gobierno en llevar hasta las últimas consecuencias el caso de la muerte de 5 ciudadanos en Santiago. Pero eso hay que hacerlo con todos los que han perdido la vida en alegados intercambios de disparos. Anda una pregunta rodando en el país, pero ¿y si el país tiene una superintendencia de salud y riesgos laborales? ¿Qué hizo esa superintendencia para evitar el maldito escándalo en Senasa? ¿Qué hizo esa superintendencia que le cuesta un dineral a este país? No detectaron lo que estaba pasando en Senasa. Esa es una pregunta muy interesante, y me alegra mucho que mi gran hermano Esteban Rosario, cerca de la medianoche anoche, estaba abordando en Santiago de los Caballeros, y me lo mandó pasada las 12 de la noche. Lo que dijo, no sé si le llegó por ahí, señor director, lo último ahí, creo que le mandé algo ahí de Esteban Rosario. No estoy seguro, pero vamos a chequear. Pero sí lo estoy diciendo, de que la superintendencia de salud y riesgos laborales debe ser investigada, debe ser evaluada, porque, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está elogiando hoy en el informe la supervisión bancaria en este país y las novedades, las innovaciones. Pero pasó lo de Senasa y el pueblo pregunta que qué ha hecho la superintendencia de pensiones, qué ha hecho el Consejo de la Seguridad Social. Ahora se están inventando la pendejada de coger unos cuartos de otro organismo de riesgos laborales que no tiene nada que ver con Senasa, porque es un dinero que paga
el empleador y el trabajador para riesgos laborales, no para SENASA. Entonces, el presidente debe imponer su autoridad y hay que investigar esa superintendencia para ver por qué no se dio cuenta de lo que estaba pasando ahí. Las dos están en la 27 de febrero. La superintendencia de salud entre la Churchill y la Lincoln, y SENASA entre la Lincoln y la Tiradentes. Están bastante cerca. Entonces supone que había que investigar eso. Señores, investigarán unos médicos en Santiago por la estafa a SENASA. Una buena noticia de Guido Gómez Mazara de que hay 5 cárceles bloqueadas a las que le han bloqueado las señales, y hay un rechazo total al disparate del giro a la izquierda en la Kennedy y en la Núñez de Cáceres, y también deberían eliminar el giro, eliminar la prohibición del giro de la 27 de febrero hacia la Máximo Gómez, que es otro maldito disparate de los tantos disparates que se inventan en este país. Señores, finalmente, unas riñas que hay entre unos niños en Dajabón, armados de cuchillos haitianos, niños haitianos. Oigan por dónde vamos. Niños haitianos armados de cuchillos. Una buena noticia: la ciudad judicial de Santo Domingo Este comenzará a operar en octubre, y la inauguración del paso a desnivel en la 27 con pintura será el día 10 de octubre. Apostamos a noticias positivas en República Dominicana que hacen mucha falta. Este ha sido un recuento, análisis con lo que arrancamos en este día. Vamos al cambio, señor director. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, vamos a conectar con una de las voces de mayor impacto en la televisión dominicana, un multidivo, el más millonario que ha parido Salcedo y los pueblos cercanos. Saludamos a Juan Cruz Trifolio. Buenos días, Trifolio. Un placer, distinguido comunicador, economista, analista de República Dominicana. Agradezco esa carga de sentimientos, de amistad y de hermandad que usted realmente deposita en nuestra persona al momento de nuestra calificación. Yo pienso que esto es recíproco. Qué placer, qué orgullo tengo de reencontrarme con el comunicador, con el analista de fuste más acaudalado con que cuenta la República Dominicana. Don que Dios te oiga, Jiménez, que Dios te oiga. A quien ya realmente no le reciben los depósitos en las instituciones bancarias del país. Pero nada. Qué chiste más interesante hace usted. Qué chiste más interesante. Que Papá Dios lo siga bendiciendo realmente. Mira, Trifolio, tú sabes que antes de desarrollar los temas, hay un compromiso de que tú vengas en vivo aquí, porque hay un programa pendiente en Hablando la Verdad. Tú, el nuevo francés Roberto Monclús y yo, para que abordemos una serie de temas calientes. Ya yo hablé con Roberto Monclús y te estamos esperando el día que tú entiendas, en vivo aquí, en su mundo. Luego habrá un desayunito, tertulia, pero hay que hacer ese programa, más porque tú te has puesto a decir que Roberto Monclús es una especie de un francesito parejero, y yo quiero que ustedes resuelvan en el aire ese problema, ¿eh? No, realmente mi amigo Monclús siempre goza del cariño, de la admiración y respeto nuestro, a pesar de él
de manera sorpresiva haberse convertido en el afrancesado, el nuevo afrancesado de la República Dominicana, que gusta disfrutar de los buenos quesos y de los exquisitos vinos. Nada, quien Papá Dios se lo dio, San Pedro de Macorís. Yo estaré dispuesto siempre a compartir cualquier tipo de espacio con una figura de la dimensión de Roberto. Y qué decir, tener también el honor, el placer de dialogar contigo ya en vivo. Eso está en carpeta. Vamos a ver si lo agendamos de manera precisa para los días venideros. Será un honor, será un honor. Mira, quiero que arranquemos una comidilla, la renuncia de José Antonio Aybar de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Yo creo que el gobierno pierde un gran profesional, un gran periodista interesado en la adecentación de lo que son los medios de comunicación, más ahora con el peligro de las redes sociales, de tanta gente utilizando una comunicación decompuesta. ¿Qué te parece esa renuncia, Trifolio? Miren, al margen de la carga emotiva que yo podría manifestar, poner, ¿verdad?, de manifiesto en este programa, por una razón muy natural, muy sencilla. Yo tengo una relación de amistad, de hermandad con José Antonio Aybar desde hace un considerable tiempo y me siento muy orgulloso de formar parte de la relación de amigos que tiene ese distinguido periodista, comunicador de República Dominicana, talentoso y sobre todo muy acucioso. Me adhiero totalmente a tu valoración, Alex, en el sentido de que el gobierno dominicano, el Ministerio de Cultura, pierde realmente un gran recurso profesional con experiencia. Parece ser, conforme a las informaciones que yo tengo de muy buenas fuentes, y que lamento haberlas recibido, esas informaciones, porque tengo también un criterio muy positivo de la familia de don Roberto Salcedo, de Robertico, su abuela, que era una fiel seguidora de mi programa Con Punto y Coma, que lamentablemente falleció hace poco tiempo y que Papá Dios debe tenerlo en un lugar muy privilegiado en su santo reino. Pero lo cierto es que conforme a las informaciones que me han llegado, parece ser, tengo la corazonada, de que a Robertico Salcedo, desgraciadamente, dolorosamente, se le ha ido la materia fecal al cerebrito que tiene. ¿Cómo? ¿Que se le han subido los humos? Se le han subido los humos y con su comportamiento cotidiano, no solo frente a José Antonio Aybar, sino también a algunos viceministros del departamento o del Ministerio de Cultura. Parece ser que él está tratando de ratificar aquella máxima popular que reza: si tú quieres saber quién es Dominguito, dale un carguito. Ustedes saben que lo de Robertico Salcedo, independientemente de su formación o no, un regalo, un reconocimiento a una expresión de solidaridad de su padre a la reelección de Luis Abinader. No hay que ser muy inteligente para llegar a esas conclusiones. Robertico tenía esa obsesión, una obsesión total de sustituir a Milagros. Y lo logró, gracias al favor de su papá, el presidente Luis Abinader. Todos sabemos de las limitaciones en el orden de formación, de visión, de concepción que tiene Robertico Salcedo para manejar, no estoy diciendo que es un tarado, por favor, no llego ahí, no me arriesgo, no oso, no me atrevo a decir eso. Ahora bien, de que tiene limitaciones sumamente acentuadas para dirigir un organismo de la naturaleza de un Ministerio de Cultura. Señores,
no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un órgano donde la intelectualidad, donde la visión, la cosmovisión de nuestro folclore, de nuestra cultura, de nuestro pensamiento social, debe ser bien manejado para alguien que logre la estatura de ministro allí. Y quieras o no, independientemente de que Robertico es un muchacho que ha crecido mucho en todos los órdenes, fundamentalmente en el orden económico, cosa que nos alegra. Pero refiriéndonos a la intelectualidad, tiene lagunas sumamente acentuadas. Y eso lo sabe hasta el mismo presidente de la República, me lo imagino, quien lo designó allí en calidad de un premio. ¿Qué ha hecho Roberto Ángel Salcedo en el tiempo que lleva? Que no sea verse el reloj y arreglarse el traje en público e inclusive asumir comportamiento de rechazo ante personas e instituciones que él debe vincularse esencialmente. Señores, ¿ustedes se imaginan a Robertico Salcedo bailando un gagá? O bailando unos atabares, un toque de atabares. Un pri-pri. ¿Sabrá realmente Robertico lo que es un canto de trabajo, un canto de hachas? ¿Sabrá lo que es una décima? Su vínculo con la cultura y el conocimiento no ha estado por esas líneas. Y eso no se puede improvisar. Reitero, yo no estoy diciendo que es un tarado. Pero en este país hay personas que le han dado la vida, profesionales de valía, de extraordinaria valía, lo que es el estudio tecnológico de la sociedad dominicana, a lo que es la antropología, a lo que es la sociología, a lo que es el folclore en toda su expresión, que andan por ahí, que quieren aportarle a este país. Y yo no entiendo cómo el presidente de la República, Luis Abinader Corona, a quien respeto, ¿verdad?, su decisión, pero no entiendo cuál es la razón para que no escogiera sin atropellar, porque en cierto modo es un atropello lo que se hace cuando usted lleva a alguien que no es de un área a improvisar en otra área muy delicada como lo es el Ministerio de Cultura. ¿Usted me está entendiendo? Mira una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Concretamente, este muchacho, y perdónenme lo de muchacho, porque es por el aprecio que le tengo a José Antonio, ahí va. Llega allí a una entelequia, porque ¿qué es realmente la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía? Una entelequia institucional, algo abandonado, que en otro país se tiene un valor extraordinario, pero que en República Dominicana, tradicionalmente, desgraciadamente, esa institución ha perdido realmente su valor, la han hecho perder su valor, inclusive en el orden hasta físico. Vayan, por favor, al local principal de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, ahí en el malecón. Cerca de la avenida del puerto, ahí, cerca de la avenida del puerto que está. Ahí tiene que compartir de manera contigua, al lado, con la policía turística. Ahí funcionó una vez el Instituto del Folclore Dominicano, dirigido por el profesor, una gloria en materia de antropología, sociología, como lo es Dagoberto Tejeda, el tigre bimbín, como le llamamos popularmente. Pero vayan ahí para que ustedes observen el local de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Eso parece un muladar. Ahí hay un abandono total. 4 o 5 escritorios al lado de viejos archivos metálicos. ¿Y tiene fondo esa institución? Bueno, maneja algún tipo de fondo, no el necesario para realizar una labor, para garantizar una labor como debe ser. Pero ustedes saben que eso ha sucedido con los fondos que tiene la comisión, conforme a informaciones que yo tengo de fuentes confiables.
Desde que llegó José Antonio Aybar, eso está congelado. Ese presidente de la comisión que renunció después de 3 meses no pudo manejar 50 pesos de la cuenta bancaria de la comisión. Ni para comprar café. Ni para comprar azúcar. Le envió alrededor de 15 o 20 correspondencias sobre diversa naturaleza al honorable ministro de Cultura y él no se dignó a responderle una carta no le respondió. Ustedes saben dónde vino también el gran problema. Y lo voy Un a decir celo, con un toda celo, responsabilidad. Hablan de un celo del ministro con José Antonio por un encuentro con uno de los funcionarios más activos del gobierno. A mí me enseñaron en el Cibao, y usted conoce muy bien esa frase, señor Alex Jiménez, que donde se pela el plátano, ahí mismo se sancocha y se come. Y se hace mangú. Y se hace el mango. Mire, de fuente muy confiable y reto al ministro de Cultura si no fue así. Sucede que José Antonio, ante las dificultades que presenta el local de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, y en ánimo de no mantenerse con los brazos cruzados, recurre donde Guido Gómez Mazara, quien es el presidente, ¿verdad?, del Indotel. Ustedes saben que Indotel se va a mudar a un local nuevo, espacioso, cómodo. Y entonces a José Antonio se le ocurrió la idea de ir donde Guido en ánimo de solicitarle que si quedaba en el local viejo, ese que está ahí en la Isabela Católica, algún espacio disponible, que por favor se le cediera a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Pues tan pronto como el impoluto y extraordinario, arrogante, ¿verdad?, ministro de Cultura se enteró de esa gestión válida, institucionalmente válida, de José Antonio, le llamó poderosamente la atención y de manera no muy civilizada, al extremo que le recordó que realmente quien es el ministro de Cultura no es Guido Gómez Mazara, sino Roberto Ángel Salcedo, que por tanto él debió consultar. Oiga por dónde anda, pero esa situación que se está dando o se dio con José Antonio también se reproduce en las relaciones que establece Roberto Ángeles con los viceministros de Cultura, donde hay también problemas. Algunos de ellos se han hecho, esos viceministros, se han hecho los caprinos desquiciados, lo que en el vulgo se conoce como los chivos locos, ¿verdad? Y ellos siguen trabajando en asuntos personales hasta que un día, por milagro o no, el ministro de Cultura cambia de parecer y de comportamiento. Eso es lo que se está dando en esa institución, donde este muchacho, ¿verdad?, muy acucioso en asuntos de cine y hacer programas embrutecedores. Por ejemplo, Robertico tiene ahora, desgraciadamente, con esto no me alegro, realmente una contradicción muy grande, Alex Jiménez. Usted lo ha oído hablando de que de una campaña que él tiene del uso de las buenas palabras. Eso no ayuda. ¿Usted lo ha oído? Esas contradicciones no ayudan, ¿eh? Pero mire, usted mencionaba, señor Trifolio, la formación ¿Usted ha visto por casualidad, óigame, perdóneme, usted ha visto por casualidad los fines de semana un programa que se llama de que Más Roberto? Más embrutecedor no puede ser. Parece que hay un interés muy marcado en ver quiénes pronuncian y quiénes encarnan más patochadas inauditas, más ridiculeces. Mire, eso da pena de que un programa que lo maneja el ministro de Cultura esté dando el ejemplo que está dando ese programa. Señor, hay que tener dignidad. Si usted no puede garantizar calidad,
no es obligado ser productor de televisión. Mire, viva de otra cosa. Yo estoy por decirle públicamente a usted que yo no sé qué fue lo que le hizo Roberto Salcedo a usted, que usted se lo ha comido con frito yo quería verde aquí decirle hoy. también, antes de que usted viniera de capcioso, decir lo siguiente, mire, para Roberto Salcedo padre, siempre mi aprecio, mi distinción. Para su familia, mi respeto y cariño siempre. A pesar de que cuando él fue alcalde, él y yo tuvimos un encontronazo bien fuerte. Usted recuerda que, y búsquelo en YouTube, que yo escribí amargamente, dolorosamente, ante su actitud de mala paga de Roberto Salcedo Gavilán, que no me quería pagar una publicidad que yo me la había ganado trabajando en mi programa, no pidiéndosela. Duré casi 6 meses detrás de mi dinero y él ridiculizándome con su comportamiento. Y parece que sacó de abajo y encontró la vergüenza. Y después me llama de madrugada a casa y me dice, Trifolio, vas a buscar tu dinero. Digo, muy bien. Eso era lo que usted tenía que hacer mucho tiempo atrás, honrar su deuda. Y no le voy a dar las gracias porque yo no estoy de gracia, ni tengo por qué agradecerle nada. Yo le trabajé, usted págueme. Y al final me pagó, pero le dejé escrito en el YouTube un artículo que le invito a usted y a los amigos de este programa dolorosamente a que lo lean, titulado "Ha muerto Roberto Salcedo". Mira, Trifolio. Con toda responsabilidad, siendo él alcalde del Distrito Nacional. ¿Y por qué se lo escribí? Porque Roberto ha vivido, al igual que yo, de los medios de comunicación. Y él sabe lo que hace el esfuerzo de un productor y comunicador para ganarse 100 pesos con dignidad. Entonces no podía respetarme como lo hizo. Porque yo sí lo conocí con la camisita de cuadrito, con el fuiquiti que le menciona. Yo sí lo conocí como un hombre humilde, sencillo. Y todavía quiero tener esa imagen de él. Entonces, con relación a su hijo, lo único que puedo decir es que me alegra su crecimiento en todos los órdenes. Aunque no comparta ese interés, porque yo nunca he tenido el interés de acumular dinero, ni de tener poder, ni fama, ni nada de esa pendejada. A mí eso no me llena. Mira, no es que yo sea el hombre más sencillo de la bolita del mundo. Me alegra muchísimo que haya llegado donde haya llegado, pero que honre a su familia con un comportamiento noble, decente, respetuoso con los demás. Mira, Trifolio. Que no siga realmente contaminado esa materia fecal en el orden cerebral, que eso no es positivo. Mira, tú hablabas de la capacidad del ministro de Cultura y mencionaste algunos detalles. Tú conoces, igual que yo, quién fue el cantor del yaque, Juan Antonio Alix. Como estamos hablando de cultura, yo quiero pedirte lo que te pedí en una ocasión, en una tertulia de primicias en el Club Deportivo Naco, cuando te pedí en ese lugar que declamara una de las décimas de Juan Antonio Alix, el cantor del yaque, como un aporte cultural de Hablando la Verdad y de Trifolio, que tú le declames al pueblo como un producto cultural el follón de Yamasá. Mire, yo me voy a arriesgar a hacerlo, aunque tengo mucho tiempo que no lo memorizo. Pero se lo voy a dedicar a Robertico Salcedo en su condición de productor, de para que ponga las décimas en su programa de gestión. No, para que entienda que se puede ser gracioso, agradable, sin llegar a la vulgaridad, respetando a la gente. Adelante, señor Trifolio. Juan Antonio Alix, el cantor del yaque, escribió, ¿verdad?, El follón de Yamasá, que entre otras cosas decía: siento mucho relatar lo que al fin relato hoy, pues tal vez dirán que soy amigo de exagerar. Quien me quiera criticar desde ahora ya sabrá que a mí 3 pitos me da que digan que esto es un cuento, lo que pasó en un convento en el pueblo de Yamasá. Pues un día de Asunción, estando yo en Yamasá, vino un cura de Boyá a celebrar la función. A mediado del sermón hubo allí un pelotero y hasta vino un tal Peguero, que es el dueño del lugar, queriendo allí disparar un trabuco naranjero.
Un agito que, por cierto, fue a dar traste a la función. Se largó allí un follón que gemía perro muerto. Yo diría que esto es cierto, pues pude perder el tino. El follón fue tan dañino de aquel agito infeliz que me picó en la nariz como un ají montesino. Del suelo se levantó el cura con un chichón, gritando más que un lechón y diciendo igualmente: ¿quién ha sido el indecente que se ha alargado el follón? Salió un viejo setentón, hinchado y de colorío, y dijo: cura, yo he sido que me he alargado el follón, perdone, no fue mi intención, mire que yo estoy agito, que mi maíz no tiene cura, calcule que de asadura que comí cuando chiquito. Tú tienes razón, criatura. Desde ahora en adelante rezaré en mis oraciones que no salga del convento a que huela más follones. Brillante, Trifo. Mira, a propósito de cultura, Trifo, el tema de declarar la guira y el güiro, que son dos cosas muy diferentes. El pueblo ve la guira tocada por los conjuntos típicos, merengue tradicional, orquestas, combos, pericombos, y el güiro, que tú lo ves cuando se toca el son, que, que no es de aluminio, sino que es otra cosa. ¿Qué te parece? Bueno, la guira es vegetal, de origen vegetal y de origen indígena. Indígena. Eso viene de nuestros taínos en la República Dominicana. Eso lo expresa muy bien en un trabajo que acabamos de publicar en el portal conpuntoycoma.com. Invito a los amigos del programa a que visiten el portal y lean ese trabajo maravilloso que presenta mi querido profesor, una fuente Dagoberto Tejeda. Sí, una fuente de información inagotable. Él le plantea concretamente a Robertico Salcedo, al señor ministro de Cultura, con todo el respeto posible, que por favor gestione ante la UNESCO la posibilidad de que la guira y el güiro es el de metal, ya es algo más elaborado, ¿verdad? Y más moderno, de origen dominicano fundamentalmente. Entonces él pide que ese instrumento musical sea declarado por la UNESCO mediante gestión que haga el Ministerio de Cultura en la persona del ministro Robertico Ángeles, se ha declarado patrimonio, ¿verdad?, universal como parte esencial de la música popular dominicana. Yo creo que es una propuesta valiosa, que es precisamente por donde debe andar, y no queremos introducir en una camisa de fuerza nuestro querido ministro de Cultura, que deje de tanta reunión y pendejada y burocracia y entienda que la cultura somos todos, que la cultura está en la gente, en el vivir cotidiano de la gente, y que hay que compenetrarse, que hay que visitar nuestros campos, saber lo que es un canto de pilón, saber lo que es una buena décima, un buen decimero, cómo realmente se escribe una décima. Miren, ahora viene la Feria Internacional del Libro. ¿Quién debe ser el protagonista de esa actividad tan importante? Ni siquiera el presidente de la República, con todo el respeto lo digo, mucho menos el ministro de Cultura. Quien debe ser el protagonista fundamental de esa actividad maravillosa, con sus errores, con sus virtudes, es el libro, el libro. Hay que invitar a la población a que lea, porque leer es alegrarse, leer es liberarse, leer realmente es ampliar la memorización, es precisamente fortalecer nuestra cultura. Ahora bien, para que la gente lea, no debemos reducir un evento de esta naturaleza, como lo es la Feria Internacional del Libro, que tengo entendido que se lo van a dedicar a un burócrata, que ese no le gusta ni siquiera juntarse con un pobre, independientemente de su valor histórico en materia de estudio de la historia, Moya Pons. ¿Y qué es lo que usted tiene contra Moya Pons, ese gran intelectual?
Soy un gran Usted está intelectual. enfrentando al ministro de Cultura y ahora quiere empatar con Fran Moyapón. ¿Pero qué fue No, lo que usted comió jamás. hoy, Yo lo que señor estoy Trifolio? diciendo es, señores, sálganse de esa jaula. Que el país es más que 5 o 4 elitistas del país, de la República Dominicana. 5 o 4 elitistas que se creen dueños y señores del conocimiento. El ombligo del conocimiento. Yo no estoy diciendo que no sean merecedores, pero y este país, esta sociedad está harta de tantos privilegios y complacencias. Entonces, esa actividad que he hecho mención, vuelvo y reitero, el protagonista debe ser el libro, no como exhibicionismo. Porque ahorita abren muchísimas casetas y es verdad, se ve muy bonito todo el ambiente, muy festivo. A mostrar libros en anaqueles que no pueden ser adquiridos por la gran mayoría de los pobladores de República Dominicana, sobre todo los niños y adolescentes. Traten de que esas obras puedan ser comercializadas con un precio más justo que permita su adquisición para que la gente realmente pueda leer, que es lo más importante de la Feria del Libro, que la gente termine, que sea una invitación real a la lectura edificante, constructiva. Ojalá que eso suceda. Reduzcan, si ustedes quieren, las actividades musicales, reduzcanlas, no es que desaparezcan, reduzcan los famosos conversatorios y traten de que los libros lleguen a la gente, que eso es lo más importante de esa feria. Señor Trifolio, muchas gracias. Muchas gracias. Y ya que mencionamos a Juan Antonio Alix, vamos a resaltar también a Uchi Lora como decimero importante en el país. Ahí hay que quitarse el sombrero con el maestro Uchi Lora, con mi amigo Veras también, ¿cómo se llama? Tremendo decimero. También Reinaldo Disla. Yo quiero, si ustedes me lo permiten, y con el permiso del dueño también de ese canal, permítanme salpicarlo con otro detallito. Miren, en Salcedo había un señor llamado Gonzalito Burgos, que el obispo tuvo que prohibirle que siguiera bautizando porque ya tenía más de 300 y tantos ahijados. Eso significa 700 y tantos padrinos y madrinas. Gonzalito, generalmente el buen decimero, con el permiso de Uchi Lora y otros, ha sido iletrado. Es de memoria las décimas. Y mi amigo Gonzalito escribió algo sobre la civilización malentendida. Y dice, cuentan que una campesina se fue a la ciudad por un mes y allí su primita Inés le echó mano a la chiquita y le dijo, mi primita, ya está usted en la población, quítese ese camisón y ponte un vestido estrecho, que hay que sacarle provecho a la civilización. Pasó un mes y otro mes de aventura en aventura y le engordó la cintura a la primita de Inés. Y al regresar a su casa 3 meses después, esta fue su exclamación, papi de mi corazón, no me eché la culpa a mí, de lo que me puso así con esta barriga fue la civilización. Mire, ya al final le envían saludo, le envía Pedro Almanzar un gran saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sea tan antipático, diga algo. Le envía saludos Pedro Almanzar. Don Pedro Almanzar, caramba, de los Almanzar del San Juan Salcedo, la flor de la patria. Bueno, señor Trifolio, cómase un mangú hoy con 3 golpes ahí y después seguimos. Muchas gracias. Mañana será otro día hablando la verdad.